pueblo está todavía más allá. Ya huele como el olor a esperanza, pero el pueblo está todavía más allá. Es el viento el que lo acerca. Con esto nada más termino para decir que ese pueblo que está más allá, yo lo entiendo como hay mucha gente todavía dormida, hay mucha gente verdaderamente todavía apática, hay mucha gente que no quiere despertar ni le interesa, ni le interesa. Y en ese sentido quiero abrir en mi primera intervención, después de la que ya hice con Miguel, para preguntarle a Lorenzo Meyer, ¿por qué en un programa de Carmen Aristegui decías, los mexicanos están dormidos? Bueno, era una manera muy, digamos, rudimentaria de hacer referencia a un hecho histórico muy difícil de explicar y sobre todo de aceptar, que es la pasividad que puede haber en México frente a la injusticia política durante largos periodos. La historia de México, si la echamos por lo menos en los últimos 200 años, tenemos una serie de ciclos en donde hay decenas de años, centenas si lo quieres en la época colonial, en donde la sociedad mexicana está reprimida, está guardando una cierta energía y en algunas coyunturas explota y explota muy mal. El principio del siglo XIX resultó un verdadero desastre, pero era la energía reprimida durante mucho tiempo por la estructura colonial. Lo que pasó en Europa, las invasiones napoleónicas, el que España tuviera que luchar por su propia independencia, abrió ciertas posibilidades. Luego vamos a seguir teniendo una vida política en México muy de élites, muy de las minorías, y el grueso de la población mexicana sobrevive, digamos, se tolera a sus clases políticas, pero va a volver a surgir en 1910, justamente a raíz de una elección, que es el momento en que se abre la discusión política en México. Eso se le fue de la mano a una élite que se creía muy en control de la situación. Viene el siglo XX, viene un sistema político que sale de una revolución, pero se convierte en un nuevo sistema autoritario. 1988 es un momento en que también a raíz de una elección se despierta la energía política de México. Y vaya que si eso tuvo impacto, viene a tenerlo finalmente en el año 2000, cuando cambia aparentemente el sistema político. Pero de entonces a la fecha, del 2000 a ahora, ha habido una especie de desilusión, otra vez, de la sociedad mexicana y el desencuentro con sus élites, con sus grupos dirigentes. Y hay otra de nueva cuenta, una apatía, un desencanto, una falta de esperanza, que se puede revertir ahora, pero no estoy seguro de que lo logremos. Hay que hacer un esfuerzo, no hay nada automático en esto. Entonces, la larga historia política de México es una historia de una población mayoritariamente ajena a la política, tolerante de sus élites poco imaginativas, muy corruptas, y que de repente da brincos, salta, exige, demanda y otra vez vuelve a apaciguarse. ¿En dónde estamos ahora? En el 2012, estamos en un momento de crecimiento de las demandas, de las exigencias, como pasó en el mundo árabe, en el Medio Oriente, una sociedad apática que de repente se destapa. No sé si estamos ahí o
ahora la desilusión viene a ser tan fuerte que terminemos por entrar en otra etapa larga de cada quien sálvese como pueda y el conjunto, pues que la suerte lo lleve por algún camino. Es una disyuntiva en la que estamos ahora. Y de nueva cuenta, las elecciones permiten que nos enfrentemos a nosotros mismos, a nuestros problemas y dilemas. ¿Vamos a resignarnos? Ya está todo hecho, ya hay un acuerdo entre las élites y el 2012 ya está decidido. ¿O vamos a intervenir y es una posibilidad la que se presenta? Posibilidad, no seguridad, de que México dé un salto positivo, un paso hacia adelante en un proceso de desarrollo de cultura política que ha sido muy difícil. Anabel Hernández, ¿cómo podemos pensar en México ahora o nunca, no en función nada más de una coyuntura electoral, sino por todo lo que tú has estado investigando, toda esta cloaca terrible que hay en México? ¿Eres optimista? Bueno, antes que nada, para mí es un privilegio estar aquí, otra vez con esta comunidad que es participativa, que mucha gente considera que es indiferente. Hay quienes piensan que no leen, hay quienes piensan que ni piensan. Pero creo que su presencia aquí es un reto, justamente, un estallar en la cara a quienes piensan eso, que no es así. Que de este lado de la frontera hay una comunidad mexicana preocupada. Y más vale que lo estén. La indiferencia, la apatía, el desinterés, el pensar este no es mi problema, es justamente lo que tiene a México en el lugar donde está ahorita. Tú me preguntas cómo está México, yo te diría, sin perder la esperanza, pero finalmente es un diagnóstico, que México se está pudriendo. ¿Está podrido? Creo que la muestra de que no está podrido es que estamos aquí, que todavía estamos queriendo luchar por México. El día que no haya ninguna persona sentada en estas sillas, ese día podríamos pensar que México está podrido. Yo creo que está en estado de putrefacción, pero no está podrido. No está podrido. Yo creo que la gran tragedia que vivió México fue aquel fatídico 2 de julio del año 2000, donde nos engañaron a todos y nos hicieron pensar que con este cambio de partidos entre PRI y PAN había una transición democrática, que los grupos fácticos, los grupos de poder económico, los grupos de corrupción, los grupos políticos, los grupos de narcotráfico habían perdido y que llegaba el supuesto gobierno del cambio, el señor de las botas, a gobernar a México. Y que con eso, con una varita mágica, todo iba a cambiar, el gobierno del cambio. Creo que lo peor que le pudo haber pasado a México es eso, cambiar para quedar exactamente igual. Y de estar igual para comenzar un terrible y sangriento retroceso, que es lo que hemos vivido en estos ya casi últimos 12 años de estos gobiernos panistas, que se parecen más al PRI en sus peores épocas. Son más corruptos, durante sus gobiernos se produce más droga, durante sus gobiernos hay más impunidad, durante sus gobiernos hay menos aplicación, menos combate al crimen. Cuando menos en algunas etapas podíamos ver, claro que era un poco en apariencia, estos castigos que ejercía el presidente de la República, los gobernadores corruptos, aquel que era corrupto pero lo cachaban, eso era lo que no se perdonaba y algunos quedaban en la cárcel. Hoy ni eso. Justamente esta mañana estaba leyendo en el periódico, en el vuelo que compartí con Lorenzo Meyer, una noticia que me sacudió. Estaba leyendo que la ex primera dama de Guatemala, la ex esposa de Álvaro Colón, estaba siendo llamada a cuentas, acusada por tráfico de influencias, malversación de fondos y desvío de recursos públicos. Y su hermana y su sobrina ya estaban en prisión. Y yo
yo me sigo preguntando todos los días, Rubén, ¿cuándo va a pasar eso en México? Ya estaríamos viendo que hubiera una Martita Sagún que en vez de estar recibiendo a las cámaras de televisión, a las revistas del corazón, en el rancho infame, el monumento a su corrupción, que es el rancho San Cristóbal y la estancia, estuviera más bien en prisión, devolviendo ella, sus hijos, Fox y todos los parientes de Fox, todo lo que se robaron. ¿Cuándo lo vamos a ver? Yo me pregunto, ¿es como lo veo en un grave estado de decadencia, veo que vivimos un estado de corrupción total. Yo le llamo un gobierno del crimen perfecto. Así como hace años el premio Nobel Vargas Llosa dijo que México estaba viviendo la dictadura perfecta cuando se refería a esos 70 años de gobierno del PRI, yo diría que hoy México vive el gobierno del crimen perfecto. El estado ideal para cualquier organización criminal, que es lo que yo me he dedicado a investigar, donde no pasa nada, donde la impunidad es total, donde empresarios, políticos y narcotraficantes son la misma cosa, donde Felipe Calderón aplica la misma regla que aplican los narcotraficantes. O estás conmigo o estás contra mí, casi como la misma cosa. Eso es lo que está viviendo en México. Yo quiero tomar otra posición distinta. Creo que estoy de acuerdo con la radiografía que han presentado mis colegas, pero también creo que hay que tomar otra cosa en consideración. México es un país de indignados también. México también es un país de indignados por todo lo que han dicho, por la corrupción, por la partiocracia, por la educación postrada, por el trato de los indígenas, por el trato de los inmigrantes, tanto en Centroamérica como en la frontera norte. Y creo que por eso hemos visto el montaje que tenemos ahorita, para tratar de convencernos que ya Peña Nieto ganó, que el montaje de crear una matriz de opinión pública para tratar de desactivar, desanimar a la población. Eso está fundamental, porque hemos visto ya, usando el argumento del profesor Mayer, que en el 88 y en el 2006 hubo otra alternativa, y esa alternativa para muchos de nosotros ganó. Lo que pasó fue que los movimientos sociales no tuvieron la fuerza en ese momento para realmente hacer valer su voto. Hay que entender que el pueblo mexicano sí ha votado por alternativas. Hay que recordar lo que pasó en el 88, cuando las computadoras manejadas por Manuel Bartlett, jefe de gobernación, se apagan. Tenían una forma antes de pagarse y otra después, ¿verdad? Hay que recordar que en el voto en el 2006, los mexicanos y mexicanas votaron por una alternativa, con 0.56%, aunque eso mucho lo dudamos, ¿no? Entonces yo creo que hay otra alternativa, y hay otra cosa, otra forma de presentar los hechos, que sí estoy de acuerdo con la visión larga de la historia mexicana, estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo en México, que el PRI y el PAN se prestan para cualquiera cosa, para el neoliberalismo. Hay que recordar que lo que está en juego principalmente aquí es el modelo económico. Es un modelo neoliberal, eso es lo fundamental. Aceptan cambios, reformas en lo que sea, pero no aceptan cambios y reformas en el proyecto económico. Y eso es lo fundamental. Y el narcotráfico es parte de ese proyecto. Para mí, estoy convencido de lo que dijo Monsiváis. Dijo que el narcotráfico es el instrumento neoliberal en el continente latinoamericano. Es la política neoliberal aplicada a las drogas. Entonces, en ese contexto creo que hay otra alternativa en México, y esa alternativa la hemos visto ya, se ha jugado y se jugará de nuevo otra vez, y por eso están montándonos ahorita con esta matriz de opinión pública como que si la elección ya fue decidida. Es muy difícil con mucha rapidez explicar un fenómeno tan complejo. Pero el sistema de partidos, no nada más en México, es el sistema de partidos en muchos otros estados, incluido este. El sistema de partidos se presta a la permanencia de pequeños grupos que controlan a los partidos. El PRD nace como una explosión interna en el PRI. Lo había